Ayer hablamos aquí en 6 AM con el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre lo divino y lo humano. Su partido, la salida de Miguel Uribe, el señor presidente de la República y su candidato Iván Cepeda, las relaciones con Israel, Donald Trump, Venezuela, las encuestas, los diálogos de Uribe y Petro con la ilegalidad, sus hijos, y por supuesto sobre Juan Manuel Santos, una especie de némesis. Y lo hicimos en estos términos. Esto fue lo que pasó ayer. Queda clarísimo que si no hay una unidad entre las personas que no comulgan con el gobierno de Petro, pues hay una enorme posibilidad de que gane Iván Cepeda. En aras de que eso no suceda, ¿usted estaría dispuesto a hacer el sacrificio máximo, entenderse con Juan Manuel Santos? La verdad es esta, Gustavo. Estos no son temas personales. A él lo elegimos con una plataforma, hizo todo lo contrario. Y le voy a decir lo siguiente. Aquí hay una concatenación de eventos donde él participó y que vinculan a Iván Cepeda con lo más grave que está ocurriendo en el país. El doctor Santos era ministro de Defensa de nuestro gobierno. Por eso a mí me da temor dar una entrevista, porque todos estos temas lo obligan a uno a no tener la rapidez del periodista, sino a ser detallado. Y él empezó a negociar con el gobierno Bush desde el ministerio el segundo Plan Colombia. Él salió para no inhabilitarse a su campaña presidencial. Yo seguí en la presidencia un tiempo y terminamos la negociación con el presidente Obama. Era un segundo Plan Colombia con apoyo republicano del presidente Bush y con apoyo demócrata del presidente Obama. Hubo una crítica de las élites neocomunistas, del radicalismo elitista. En fin, la entrevista completa, por supuesto, la encuentran ustedes en www.caracol.com.co. Lo cierto es que, como en la frase de la sabiduría popular, toda acción tiene su reacción. Y la tenemos, en exclusiva, de Caracol Radio, de parte del expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos. El Premio Nobel nos ha hecho llegar una carta en los siguientes términos. Apreciado Gustavo, me hicieron llegar la entrevista que el expresidente Uribe concedió ayer. Es preocupante comprobar cómo, una vez más, se exponen afirmaciones que no se ajustan a los hechos. Como él mismo suele decir, dato mata relato. Por eso comparto con absoluta claridad las principales mentiras de esa entrevista contrastadas con datos verificables. Dice el expresidente Santos. Mentira 1. Que fui elegido con una plataforma y goberné haciendo todo lo contrario. Espinosa, ¿cuál es la consideración del expresidente Santos sobre este particular? El expresidente dice, Gustavo, que eso es falso, que, y paso a citarlo, honramos plenamente los compromisos adquiridos con el país. Es más, sus llamados 3 huevitos los convertimos en verdaderos gallos de pelea. Fortalecimos la seguridad democrática mediante una estrategia efectiva y respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Al final de nuestro gobierno, las FARC dejaron de existir como grupo armado. Los años 2017 y 2018 fueron los más pacíficos de este siglo. Extraditamos a más de 1.400 narcotraficantes y entregamos unas Fuerzas Armadas en su mejor momento en términos de legitimidad, capacidades, eficiencia y profesionalismo. Diana Saray habla también en este documento exclusivo, el expresidente Santos, de factores económicos. Sí, asegura que la confianza inversionista alcanzó niveles históricos y esto se vio reflejado en la recuperación del grado de inversión que posteriormente, dice el expresidente Santos, sería nuevamente perdido por el gobierno de Duque, que él respaldó. En el documento dice el expresidente Santos que el país se endeudaba al 5% y hoy lo hace al 13%. En el ámbito social, los indicadores de desigualdad, desempleo, formalidad, educación, salud o reducción de la pobreza presentaron resultados superiores a los obtenidos en administraciones anteriores y posteriores, dice el doctor Santos. Pasa el expresidente a lo que él considera la segunda mentira de Álvaro Uribe en su entrevista en 6 AM. Lo cito con comillas. Existió un Plan Colombia 2 que yo no presenté al Congreso. Fraile, ¿qué sostiene Juan Manuel Santos sobre este particular?
Pues que es falso, Gustavo. Dice el expresidente, nunca existió ni se negoció ningún denominado Plan Colombia 2. Así también puede confirmarlo Gabriel Silva, quien fue su último ministro de Defensa y quien me reemplazó en ese cargo. Paso a la tercera mentira. Desconocimos el resultado del plebiscito. ¿Qué dice en la carta en exclusiva que tiene en su poder Caracol Radio? ¿Qué dice Juan Manuel Santos? Lo siguiente. Ocurrió exactamente lo contrario. Reconocimos la derrota y procedimos a una renegociación directa con los promotores del no, encabezados por el propio expresidente Uribe. Se instalaron mesas técnicas, se recibieron 60 propuestas y se incorporaron 58 al acuerdo final. Dicho acuerdo fue presentado al Congreso conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, que descartó un nuevo referendo y fue aprobado por unanimidad. Resulta contradictorio, dice Juan Manuel Santos, cuestionar hoy un texto cuya mejora fue producto precisamente de esa renegociación, proceso del que siempre he reconocido que salió un mejor acuerdo. Espinosa, ¿cuál es la cuarta mentira que dice Santos planteó sobre él Álvaro Uribe en nuestra entrevista aquí en 6 AM? Dice Gustavo que durante mi gobierno se desbordó el gasto público comparable al actual. El expresidente Santos responde que los datos desmienten categóricamente esa afirmación. Recibimos el gasto público en 17,6% del PIB y lo entregamos en 18,2%, o sea, casi igual, preservando el grado de inversión pese al severo choque externo originado por la caída de los precios del petróleo. En efecto, en 2015 bajó muchísimo el petróleo. Posteriormente, el gasto aumentó a 21,5% durante el gobierno de mi sucesor y se elevó a 25% bajo la administración actual, es decir, la del presidente Petro. Vamos a la quinta mentira, tema espinosísimo. El caso de Odebrecht compromete a mi administración. ¿Qué es lo que plantea Santos? Dice lo siguiente, carece de fundamento. Durante nuestro gobierno, Odebrecht participó en más de 150 licitaciones y únicamente ganó una obra de carácter departamental en Boyacá. Todas sus reclamaciones fueron rechazadas. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía, dice Juan Manuel Santos, por la Procuraduría, por el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación no encontraron irregularidades relacionadas con nuestra campaña. En cambio, su candidato y el hijo sí fueron imputados y uno de sus altos funcionarios pagó cárcel porque fue en su gobierno que se firmaron contratos con sobornos. Fraile, pasemos a la sexta mentira que dice Santos, nos planteó aquí Uribe al aire. Mentira número 6. Insinuar que el acuerdo de paz o este servidor es responsable del asesinato de Miguel Uribe. Dice el expresidente Santos en mayúscula. Esa calumnia es temeraria y constituye una infamia que no admite ni siquiera una respuesta. A estas alturas de la carta dice Juan Manuel Santos. Podría seguir. La lista es muy larga. Son muchísimas las mentiras que Uribe vive repitiendo en mi contra, como el supuesto petrosantismo o que yo le entregué el país a las FARC. Se lo entregué a Duque. O que yo fui el responsable de que a él lo hubieran metido a la cárcel y tantas otras falsedades absurdas que han logrado sembrar confusión en algunos sectores. A pesar de todo ello, dice Juan Manuel Santos, estoy convencido de que Colombia debe estar por encima de disputas personales. Fundamental esta frase de Juan Manuel Santos. Yo me sentaría a conversar con el expresidente Uribe sin reservas. Yo me sentaría a conversar con el expresidente Uribe sin reservas. Él mismo intentó en su momento avanzar hacia un acuerdo con las FARC bajo parámetros muy similares a los que finalmente permitieron culminar el proceso que lideramos. Este país, remata en su carta Juan Manuel Santos, este país necesita reconciliación, diálogo y grandeza. Debe ser mucho más que los odios y las peleas de un expresidente. Ojo a la frase, yo me sentaría a conversar con el expresidente Uribe sin reservas. Queda el balón en terrenos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le seguiremos contando qué pase en este episodio. La carta sobre Álvaro Uribe Vélez ya está en www.caracol.com.co para que ustedes la lean con detalle y saquen sus propias conclusiones.